Hello, Peter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van esos propósitos que nos marcamos en el podcast anterior? Bueno, yo lo estoy intentando todavía, bien. Bueno, yo la culpa ahí voy, ¿eh? La culpa va ahí, Estamos todavía a principio de año, ¿eh? la autoexigencia, expectativas, miedos, días mejor, días peor, o sea, no sé yo, ¿eh? Vamos a llamarle in progress, Vale, vale. porque tenemos todo un año, Malas Madres, para avanzar. Si no escuchasteis el podcast, escuchar el podcast anterior, poneros ese propósito, reto, objetivo, llamadle como queráis, pero aquello que nos gusta mucho de vuestra vida, de vuestro día a día, vamos a intentar cambiarlo en 2024. Y hoy vamos a hablar de otro propósito u objetivo. Digo esto porque el otro día una mala madre me decía que le llamemos objetivos, que la palabra propósito ya está hecha en sí misma para abandonar. Ya es como ya no la queremos. Pero bueno, llamémosle como queramos. También leí el otro día, Peter, con eso del Blue Monday, que el Blue Monday también es porque ya los 15 días suele ser el tercer lunes, no, el segundo lunes de enero. Y en este caso, este año cayó el 15 de enero y que por lo visto se llama Blue Monday porque con 15 días ya es suficiente para abandonar los propósitos. Jo, Y eso, vaya. y eso ya nos genera frustración, Muy mal, ¿eh? unido a la cuesta de enero y a la economía por los suelos, y esto ya es el desastre Eso para sí. todas las malas madres. Pero bueno, el propósito de hoy es un gran propósito y es el propósito que llevamos unos cuantos años ya poniéndonos en Malas Madres, que es el autocuidado. Pero autocuidado del bueno, ¿eh? Porque lo del autocuidado también está pasando ya como los propósitos, que está tan manido que ya no sabemos ni lo que es. Porque el autocuidado que queremos es el de cuidarse por dentro, escucharse, el de nuestra salud mental. Porque nos queda mucho y a las malas madres en este terreno sobre todo hay algo muy importante y es que no depende solo de nosotras. Porque cuando hablamos de no te cuidas, ¿y por qué no te cuidas? Si es más culpa, ¿no? Y más responsabilidad. Así que no, hoy vamos a hablar de cómo el sistema impacta en esto. También vamos a hablar del abandono político a las madres y sobre todo vamos a hablar de la locura de las madres. De todo esto y más vamos a hablar con una crack. Me hace mucha ilusión tenerla hoy aquí, María García Puig, editora, escritora de un libro que me atravesó, que me sigue atravesando, que lo tengo aquí, La historia de los vertebrados. Yo lo compartí en Stories cuando lo leí porque me dejó totalmente en shock. Y me decíais, ¿pero de qué va? ¿De qué va? Y yo no podía explicar en un stories de qué va. O sea, esto hay que hacer un podcast para hablar de qué va este libro maravilloso. Así que quedaros en este podcast porque os va a remover mucho. Bienvenidas, malas madres. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para gritar que somos malas madres, desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta, para colgarnos nuestra M de mala madre, dejar atrás la capa de Superwoman y reírnos de nuestras imperfecciones, para recordar que juntas somos más fuertes, mandar la culpa bien lejos y luchar por una conciliación real. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Pues aquí la tenemos. Bienvenida, Mar. Qué gustazo tenerte. Poder hablar aquí contigo de este libro maravilloso que has escrito. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, gustazo el mío. Un poco acatarrada, se me notará en la voz. Mi voz de normal no está tan cogida, pero igualmente feliz de estar aquí. Acatarrada creo como media España, por lo tanto no hay problema. No pasa nada. Pues lo que decía, ¿no? Al inicio, las malas madres, cuando compartí un poco las emociones que me generó tu libro, que lo leí en verano, me decían, pero cuéntanos de qué va, tal, no sé qué. Y decía, es que esto no se puede explicar en un stories o en 10 segundos, ¿no? Es la segunda vez que hablamos, tuve la oportunidad de presentar tu libro en Málaga y disfrutar y conocerte un poquito más y ver que esa conexión que ya estaba en el libro de repente era más y que de repente me descubrías muchas más cosas que me seguían emocionando. Así que gracias por estar hoy aquí en el podcast, que para mí es como muy importante y pienso mucho en la gente que viene aquí para que realmente pueda aportar cosas a las malas madres y tú vas a ser una de ellas. Y por empezar por algún sitio y por lo que creo que es como el temazo y el eje conductor de esta conversación que vamos a tener, que es la locura de las madres, ¿no? ¿Se puede hablar de la locura de las madres, Mar? ¿Se puede o
Es decir, porque dudo si es banalizar o es visibilizar algo de lo que se habla muy poco. ¿Qué piensas? Mira, precisamente estás apuntando a un tema que a mí me preocupaba mucho a la hora de escribir el libro, que era la banalización y también la romantización, ¿no? de la locura. Yo uso el término locura porque lo que hago en el libro es intentar, a modo literario y a modo narrativo, explicar un poco pues, esta historia de las madres y de la vinculación de la locura o del malestar psíquico o como le queramos llamar, de las madres a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, uso el término locura porque le hemos puesto muchos nombres a lo largo de la historia, ¿no? O sea, los antiguos griegos hablaban del útero errante, ¿no? Que no encontraba su sitio en el cuerpo y se iba moviendo y provocaba la histeria. Luego, en el siglo XIX, le llamaban manía láctea. Y ahora, pues la ciencia, la medicina, que nos ayuda mucho, le ha puesto pues depresión posparto, ansiedad posparto, le ha puesto nombres, ¿no? Pero yo creo que más allá de estos nombres más científicos, hay como un hilo, ¿no? que nos une a todas estas madres del pasado, desde la Grecia clásica hasta la Edad Media, ¿no? hasta la época más actual, y que locura, pese a que normalmente ha tenido una carga un poco negativa, podía ser un término que podíamos reivindicar, ¿no? Y que nos podía unir y que tenía también pues, esa carga histórica, literaria, ¿no? Y luego hablaba de reivindicar sin banalizar y sin romantizar, porque cuántas veces, ¿no? Nos dicen a las mujeres y a las madres, no te pongas histérica, estás exagerando, no, estás loca, estás trastornada, ¿no? Este tipo de términos, ¿no? Que muchas veces no esconden no solo un malestar psíquico, sino también un malestar con el sistema, ¿no? Que a veces el sistema no nos permite estar cuerdas, ¿no? También. Exacto. Entonces, yo tenía muchas dudas, pero creo que en el libro intento ese equilibrio, ¿no? De no banalizar, no romantizar, porque la locura implica sufrimiento para la propia madre, pero también para su entorno. Pero me parecía que era el lenguaje más universal para hablar de esto que ahora se le ponen unos nombres determinados y que estoy segura que en el futuro se le pondrán otros, ¿no? Apropiarnos de la locura para reivindicarla y para sentirla como nuestra, pero sin esa culpa de que solo dependa de nosotras rozar la línea de la locura, ¿no? Entonces, una de las cosas más potentes para mí que tiene el libro de la historia de los vertebrados y que vamos a ir analizando hoy lo que podamos, es que es un ensayo que mezcla de manera brutal tu historia y esa investigación de la que hablas ahora, ¿no? Porque al final si hubiera quedado como un estudio, ¿no? Solo de las madres y este recorrido que has hecho, pues le hubiera faltado esa emoción que atraviesa. Porque evidentemente todas las historias que cuentas, ¿no? Y ahora nos contarás cómo estudiaste y cómo llegaste a investigar y encontrar todas estas madres que tuvieron su relación con la locura. Pero claro, entrar a través de tu historia, Mar, nos pone en la piel, ¿no? Porque lo has podido vivir de una manera u otra, mi experiencia ha podido ser otra y no ha sido la tuya que se destapa en el parto, justo en el momento de parir, es cuando tú, ahora nos cuentas, vives esa experiencia tan brutal, pero es que te puedes sentir reconocida, ¿no? En la manera en la que hablas, en la manera en la que cuentas, en esos sentimientos contradictorios que luego iré leyendo alguna cosita. Y entonces, bueno, para las madres, sin hacerle destripar totalmente el libro, para que lo lean, porque ya os digo que por mucho que cuente Mar, leerla es absolutamente una experiencia y no es lo mismo que escucharla, tenéis que leerla. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento en el que experimentas esta experiencia tan brutal con la locura? ¿Y cómo es también el momento en el que te das cuenta de que quieres contarlo a través del libro? Sí, pues mira, efectivamente el libro parte de... Tuve muchas dudas también en eso y al final, un poco por lo que tú apuntas, decidí contar mi historia personal y que mi historia personal fuera recorriendo el libro. Mi historia personal empieza el día, bueno, en el tema que nos ocupa, empieza el día del parto de mis hijos. Yo estaba embarazada de mellizos.
Tuve un parto prematuro, pero no excesivamente prematuro. O sea, no había riesgo ni para los niños ni para la madre, o sea, que todo iba bien, ¿no? Y en el momento en que doy a luz, me rompo anímicamente. En un momento donde no debería haber estado, yo era una maternidad muy buscada en mi caso, porque no tengo problemas de infertilidad y por lo tanto hice un tratamiento in vitro y llevaba mucho tiempo luchando para ser madre. Y en el momento en que nacen los niños, que están bien y que yo estoy bien, pues yo empiezo siento, ¿no? En este momento de vida que es el parto, de repente siento una presencia muy fuerte de la muerte y un miedo terrible a morirme. Y entonces, y aquí es donde empieza, ¿no? Algo que nos puede más o menos pasar, ¿no? Que es sentir esa responsabilidad, sentir que ahora eres imprescindible para esa persona, en mi caso personas a las que has dado a luz. Algo que podía entrar dentro de unos sentimientos, digamos, razonables, pues a mí ¿no? se me multiplica por 1000 y empiezo a estar convencida de que me voy a morir y que no me puedo morir porque tengo a 2 pequeñitos que dependen de mí y que además me han contado que pues dependen totalmente de mí, que tengo que estar completamente entera, que tengo que estar feliz en todo momento. Y yo siento pues que la muerte me acecha y entonces entro con, bueno, ¿no? Le podemos poner muchos nombres, en mi caso sería un delirio hipocondríaco, que es que creo que estoy muy enferma y que me voy a morir y los médicos, entonces empieza pues el desfile de médicos en el hospital, ¿no? Porque yo acabo de dar a luz y por lo tanto estoy en un ambiente hospitalario, que de eso también podemos hablar, de la atención a la salud mental de las madres, ¿no? Yo tuve entre comillas, esa suerte de estar ya en un entorno médico y por lo tanto se activaron todas las alarmas y los médicos que van entrando constatan que no hay un problema físico, que yo estoy bien físicamente y que el problema es psicológico y entonces entro en la rueda de la atención a la salud mental. Y paso unos meses en una fase aguda, podríamos hablar de 3-4 meses, incluso hasta el medio año, convencida pues eso de que convivo con la muerte, convivo con el peligro, ¿no? Y que yo o mis hijos estamos enfermos. Y entonces hay como un delirio hipocondríaco propio, pero también enfocado hacia mis hijos. Poco a poco me voy recuperando y parte de esta recuperación, que también explico en el libro, fue descubrir que muchas mujeres estuvieron ahí antes que yo, que muchas mujeres enloquecieron después de dar a luz, algunas vieron también, ¿no?, la muerte como la vi yo, otras tuvieron otro tipo de locura, pero que había algo que nos unía. Y entonces, más allá del tratamiento propio en salud mental, que me ayudó mucho, ¿no?, la terapia psicológica, psiquiátrica, más allá de eso a mí me ayudó a encontrar, ¿no?, un poco lo que haces tú, lo que hacéis vosotras, esa comunidad de madres que yo escarbé en la historia, ¿no?, esa comunidad de madres con sentimientos compartidos. Pero claro, tú investigaste, ¿no? Y fuiste a archivos y a sacar esas historias, pero en el entorno más cercano, ¿cómo te sentiste, Mar? ¿Te sentiste comprendida? ¿Te sentiste acompañada? ¿Te sentiste juzgada? ¿Sentías que no podías contarlo porque te daba miedo que fueran a pensar de ti, que eras una mala madre? No sé. Claro, por un lado, yo creo que está ese miedo y esa culpa terrible, ¿no? Es decir, yo no puedo ahora contar, ¿no? Porque en esta especie de delirios yo tenía pequeños destellos de lucidez, ¿no? Y de decir, oye, ¿y si todo esto es producto de mi cabeza? Pero al final me arrastraba, ¿no? Hasta al final el diagnóstico era ansiedad aguda, ¿no? No tiene ningún secreto, simplemente que era una ansiedad a un nivel muy alto, ¿no? Y yo en esos momentos en que decía, oye, ¿y si realmente no estoy tan enferma y aquí la mente me está jugando una mala pasada? Y en esos momentos yo pensaba, no puedo contarlo, porque ahí se me quitan a los niños.
y sí me juzgan como una mala madre, como una madre incapaz, ¿no? Y yo la verdad que uso una palabra que no me gusta usar, que digo muchas veces que tuve mucha suerte con los profesionales que me encontré. Y no me gusta usar porque si yo digo que tuve suerte es que hay gente que no tiene tanta, ¿no? Yo no me sentí juzgada, tuve muchísima suerte con la psiquiatra y con el psicólogo que me llevaron justamente, a mí me trataron en el hospital de Vall d'Hebron y la persona que se encargaba de psiquiatría en ese momento es experta en salud mental perinatal y enseguida para mí fue un bálsamo encontrarla, pero sé que no es tan habitual, de hecho no es tan habitual poder entrar en el circuito de la sanidad pública en el trato de salud mental. Pero siempre estaba ese miedo de ser juzgada por los profesionales y también de ser juzgada por tu entorno, ¿no? Y al final hay una cosa que a mí el proceso de escribir el libro y de hablar con las lectoras, escribir un libro es algo, sea un libro, sea un relato, sea 4 líneas, es algo muy terapéutico porque a veces te obliga a ponerte en la piel de los demás, ¿no? Cuando yo convertí al padre de mis hijos, a mi suegra, a mi madre, a mi hermana en personajes a la hora de escribir el libro, pude entender cosas que en su momento no entendí. Y es que si yo no estaba preparada para esto, si se habla muy poco de la salud mental de las madres, si se habla muy poco de los riesgos emocionales de ese momento, pues mi entorno aún lo estaba menos, ¿no? Y que parte de su incomprensión no se debía a una incapacidad, no se debía a un no querer escucharme, no se debía a nada de eso, sino se debía a que no estaban preparados para... Yo creo que ellos me intentaron apoyar a su manera, pero no sabían cómo hacerlo, porque nadie les había preparado para eso. Y sobre todo, si yo me sorprendía que una maternidad, en mi caso tan buscada, por la que había luchado tanto, y que cuando estaba con mis hijos y mis hijos estaban bien, yo me venía abajo, si yo no entendía eso, ¿por qué no estaba siendo tan feliz en ese momento como yo había soñado? Pues mi entorno aún no entendía menos, porque me decían, pero si llevas años buscando esto, si mira a tus niños, si son una monada, si están bien, disfruta, ¿no? Y entonces entra lo de, este momento no vuelve, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedes estar así si lo tienes todo? Si están sanos, y entonces entra, aunque no quieras, y aunque ellos no quieran, entra la incomprensión y el juicio, porque no se llega a entender, porque la salud mental es muy complicada de entenderla y sobre todo si no has transitado o no has tenido experiencias cercanas a estos temas. Hace pocos días era el día de la depresión y muchas malas madres compartimos un carrusel y los datos, ¿no? Y aparte del alto porcentaje que afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y hay un alto porcentaje que así lo dice. Pero muchas malas madres pues me contaban eso, ¿no? Me contaban, porque no ya solo la depresión posparto, porque a lo mejor la depresión posparto, por mucho que se está visibilizando y por mucho trabajo que estamos haciendo todas, ¿no? En reconocerla, en contarla, en entender que es así, en que necesitamos más acompañamiento, en el que realmente cuando parimos se pone el foco en el bebé, pero en la madre se olvida un poco, ¿no? Y bueno, un poco mucho, depende del caso y de los recursos y de la suerte que decías, pero muchas hablaban de eso, ¿no? Muchas hablaban de la incomprensión, sobre todo cuando es una depresión posterior, que a lo mejor no viene desencadenada por el posparto, porque a lo mejor sí que estamos haciendo por visibilizar y entonces ahora poco a poco ya se va poniendo más en palabras. Y luego también hablaban del entorno, ¿no? De ese entorno que te dice, pero ¿cómo vas a estar así? Madres... más mayores que dicen, ahora es que dramatizáis mucho, ¿no? Que esto es como el punto que estamos teniendo con la salud mental, porque de repente ahora los jóvenes, como lo hablan más, parece que es que son más frágiles y son más débiles y entonces estamos dramatizando y de verdad pasé 2 días leyéndolas y por eso me hacía tanta ilusión que estuvieras tú para darle voz a este tema, porque lloraba leyendo tantas historias y en entornos tan complicados y con tanta incomprensión, ¿no? Entonces hay que seguir hablando de esto porque es muy importante. Y bueno, para darle más emoción a tu historia, porque claro, para darle más emoción solo tenéis que darle la vuelta a la contraportada y leer. El 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí.
Al anochecer, cuando yo contaba contracciones en la sala de dilataciones, el país contaba escaños. Y ambas cuentas confluyeron en una nueva vida para mí, porque uno de esos escaños iba a ser mío. El mismo día del nacimiento de mis hijos me convertí en diputada del Congreso. Esto es muy fuerte, Mar. O sea, yo sigo sorprendiéndome, aunque ya lo haya leído 3 veces. Es muy fuerte que justo ese mismo día, y encima poniéndonos en la piel de lo que tú estabas viviendo, de lo que has dicho, de cuando llega la luz de la vida, te llega la oscuridad de la muerte y de todo ese tránsito que has hecho, además la presión social, laboral, profesional que tú tenías con ese escaño, Mar. Es decir, ¿cómo jugó? Es decir, ¿qué importancia tuvo esa noticia y ese momento dentro de los meses tan duros que pasaste? Y bueno, y qué locura, ¿no? Que pasen esas dos cosas juntas. Sí, además piensa que yo era una persona que no venía de la política para nada, ¿no? O sea, no es que yo ya estuviera en el mundo de la política y eso yo había participado, ¿no?, en temas de activismo feminista y tal, y entonces se me propone ir a las listas del Congreso, yo digo, estoy embarazada. Y dice, bueno, no pasa nada. Digo, ya, pero es que llevo 2. Bueno, no pasa nada, ¿no? Y bueno, el parto iba a ser posterior, ¿no? Iba a ser en febrero, estamos hablando del 20 de diciembre de 2015. Entonces yo, como persona ajena a la política de partidos, se podría hablar mucho, ¿no?, de las dinámicas, ¿no?, de lo que es la política, no solo, ¿no?, en el Congreso, sino la política de partidos, todo lo que mueve y tal. Como una persona totalmente ajena a eso, pues el parto se adelanta y a las 6 de la mañana del día de las elecciones rompo aguas y me pongo de parto. Como los niños eran un pelín, eran prematuros, no prematuros extremos, pero eran prematuros, se intenta evitar el parto durante todo el día, con lo cual yo me paso todo el día que no puedo ni ir a votar, ¿no? Me paso todo el día, pues eso, ¿no? Pues con medicación para alargar el tema del parto, pero finalmente no se consigue. Y a última hora del día doy a luz, que es justo en el momento en que se cuentan escaños y en el momento en que descubro que no solo soy madre, sino que soy diputada, que yo nunca lo había sido, yo nunca había puesto los pies en el Congreso, yo nunca no había participado, había tenido una exposición tan pública, o más que una exposición, porque en esos momentos yo no era una diputada conocida, pero sí un cargo tan público, ¿no? Y eso en el libro tiene relevancia más allá de mi ideología y el partido con el que me presentara, porque es un momento en el que me permite ver muy claramente cómo se entrecruzan maternidad y política. Total, ¿no? Porque como yo creo me estallan la cara. Yo creo que estaba en tu vida escrito esto. O sea, tú que habías sido una activista política desde fuera de la política, pero haciendo política de la calle, y eres madre con todo el esfuerzo que te supuso ser madre, con esta crisis existencial que vives, y de repente se confluyen tus dos mundos, ¿no? Dos mundos, para decirte, oye, que es que política y maternidad están más unidas de lo que parece, ¿no? Qué fuerte. Están más unidos de lo que parece, y la sociedad, y especialmente el ámbito político, se empeña en desunirlas y en negar esta unión, ¿no? Total. Y entonces, eso a la hora de... Yo hubo como 2 motores que me llevaron a escribir este libro. Uno era todas las historias de mujeres que había descubierto que me parecía que merecían ser contadas. Y luego había yo he vivido, ¿no?, esta conjunción de una forma, ¿no? Yo no creo mucho en la magia, pero al final ¿no?, esta casualidad, ¿no? He vivido esta conjunción en mis carnes, nunca mejor dicho, de una forma... de una forma brutal, y entonces también eso me empujó a decir, quiero contarlo, ¿no? Quiero contar cómo nos empeñamos en decir que, ¿no?, que los cuidados, que la maternidad, que lo doméstico es una cosa, ¿no?, privada, y de emociones y de sentimientos, que la política es la gran cosa pública y es racional, ¿no?, en masculina, aunque la hagamos las mujeres, ¿no?, parece que tiene que ser masculina, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Ni algo, ¿no?, de lo que hablas tú mucho, ¿no? La maternidad no es una cosa que nos atañe solo a nosotras en nuestra casa, entre 4 paredes, ¿no?, sino que es una cosa muy,
muy social, muy pública y que se tiene que politizar en el sentido de, ¿no? Porque a veces la política cae en descrédito y yo entiendo a veces por qué, ¿no? Pero cuando hablamos de politizar hablamos de reclamar derechos y de darle la importancia en nuestro mundo que realmente tiene. Totalmente, y dejar de permitir que se separe, ¿no? Porque si no, siempre esa separación, pues bueno, nos pone en un lugar muy malo, Mar, porque al final es como que hemos elegido, ¿no? Que no estamos renunciando, que estamos eligiendo, que es una decisión personal, propia, particular del hogar, aquella separación entre la vida familiar y laboral, esa corresponsabilidad, si no existe, pues es que depende de ti, es que si no es que no te organizas bien, o es que has elegido mal a tu pareja, o es que 1500 cosas, ¿no? Entonces, cuando tú entras de lleno ya en la política, ¿cómo ha sido vivir en primera persona ese conflicto entre la maternidad y la política? Ahora que estás fuera y ya puedes contarlo. Sí, de entrada una cosa que me parece clarísima es que maternidad y política no conjugan bien, ¿no? Y ahora hablo ya desde el punto de que una madre pueda participar en política. Exacto. Hemos entrado muchísimas mujeres en política. Yo estuve 8 años de diputada, ya no lo estoy. Para mí fue algo siempre que me había tomado como algo temporal, ¿no? Pero creo que aunque no lo hubiera hecho así, muy probablemente tampoco seguiría, ¿no? Porque la maternidad te expulsa. He puesto los términos mal. La política expulsa a las mujeres madres. Quizá no a todas, o quizá algunas lo podemos, y ahí me incluyo, llevar mejor durante un tiempo, ¿no? Si tienes un padre de los hijos que quiere y puede, porque no todo el mundo tampoco está en esa situación, corresponsabilizarse, si tienes una red, si tienes, ¿no? una serie de elementos, ¿no? Hay muchas madres, si vives en determinadas ciudades, ¿no? Es otra cosa que te das cuenta, no es lo mismo ser madre diputada en Madrid. Añado, yo soy de Barcelona, en Barcelona donde tienes una AVE que en 2 horas y media te plantas ahí, pero en Canarias, en zonas rurales, ¿no? Donde tienes unos desplazamientos brutales, si no tienes esa red, si no tienes... Es decir, no nos dejemos engañar, que haya madres en política no quiere decir que la política haya hecho para las madres un cambio y que se haya convertido en un espacio para las madres. Sigue siendo un espacio hostil. Muchas madres tienen una situación que se lo permite más y pese a eso tienen que hacer muchas renuncias. Y hay madres que ni se lo pueden plantear, ¿no? Eso es así. Entonces, esto es algo que yo viví. Yo en el libro, sin ganas de destripar nada, explico, ¿no? Como yo, por ejemplo, teniendo a mi hija, mis hijos no fueron prematuros extremos, pero sí, bueno, tuvieron algún tema respiratorio y ya después de unos meses del nacimiento de mi hija ya estuvo enferma y estuvo en la UCI y a mí se me obligó, no solo el Congreso, sino mi propio partido, me obligaron a desplazarme a Madrid a votar, porque si no se perdía una votación, pero además, ¿no? Claro, si ya las madres importante. cargamos con mucho, si encima te hacen cargar, ¿no? Con el sentido de una votación, del que depende de no sé cuántas leyes de una persona, de una madre que tiene a su hija en la UCI, Buah. pues al final el sistema te empuja a dejar a tu hija en la UCI y a cogerte un tren, en mi caso un tren de 2 horas y media, pero en otros casos pueden ser viajes larguísimos, ¿no? Y dejar a mi hija en la UCI a pesar de yo haber presentado toda una serie de documentación, ¿no? De los médicos, de que mi hija en esos momentos estaba eso, ¿no? En cuidados intensivos. Y yo creo que ya no es solo un derecho de la madre, que me parece importante, pero también es un derecho del hijo, ¿no? Porque también en política y en muchos otros ámbitos tú lo has elegido, ¿no? Total. ¿Ah? Tú ya sabías dónde te metías, tú lo has elegido. Y decía, bueno, ya, pero hay derechos que son irrenunciables donde entres, ¿no? No puedes elegir renunciar a unos derechos que te pertenecen como madre y le pertenecen a tu hijo, ¿no? Que tiene ese derecho a ser cuidado. Total. Bueno, vellos de punta mientras cuentas esto. Ole por ti. Aplausos, por favor, para esto que está diciendo Mar, porque hay que hablarlo, hay que decirlo. No se puede hacer política para las madres si realmente la propia política no se está creyendo esto.
Efectivamente. Es que cuando hablamos de la política y de las políticas, ¿no? En este caso de las mujeres y de las madres y de los políticos, que evidentemente si nosotras no luchamos por esto, ellos no van a luchar por dejar sus privilegios. Entonces es como, es que el ejemplo es lo primero. Es decir, ¿de qué me van a hablar los políticos y las políticas de la flexibilidad laboral o de los horarios si siguen poniendo comparecencias a las 8 de la tarde, ¿no? O si siguen saltándose totalmente todos los días festivos, flexibilidad? O sea, quiero decir, no tiene ningún sentido, Mar. Entonces es la incoherencia llevada al extremo, ¿no? Y sobre todo esa parte de deshumanización de la política, cuando la política es para las personas, ¿no? ¿En qué momento hemos permitido eso? Porque nadie piensa en ese viaje tuyo en tren, ¿no? Lidiando con la culpa, con tantos sentimientos, con tantas emociones que te hacían sentir mala política, mala madre, mala profesional, mala todo, ¿no? O sea, es como... Mala todo. Y fíjate que yo, también una cosa que me preocupaba mucho en el libro era no caer en un victimismo o en un... No, yo sé que mi posición como política tenía también muchos privilegios, dijéramos, y muchas comodidades, pero yo sé que esto que hice yo, ¿no? Esa hora de viaje, estas horas de viaje lejos de mi hija, hay muchas mujeres que lo hacen en el total anonimato, ¿no? Por 4 duros, con esa misma culpa, solas, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no? Si nosotras no ejemplificamos... Claro. ¿Qué mensaje estamos mandando, ¿no? Yo sé que hay muchísimas mujeres que comparten esta experiencia, pero es que nosotras deberíamos mandar unos mensajes de Exacto. Esto no, y mandamos todo lo contrario. Y fíjate una cosa curiosa que yo decía mucho cuando estaba en el Congreso, cuando decían, bueno, pero es que sois políticas, ya sabíais esto. Yo digo, ya, pero cuando hacemos una comparecencia a las 8 de la tarde, cuando un pleno se alarga hasta las 12 de la noche, ¿habéis pensado en todos los trabajadores y trabajadoras que están allí y que no pueden compatibilizar? Es decir, no tienen los recursos para... que las políticas tengamos que renunciar a todo. No lo compro porque creo que nadie tiene que renunciar a todo, porque a los derechos hay derechos irrenunciables. Pero es que además estamos obligando a esas periodistas, a esas mujeres que mantienen el Congreso en el día a día, que limpian, que gestionan, que tal... a lo mismo, ¿no? Tenemos a todo lo que racional. Exacto, a todo lo que mueve una política o un político. O sea, es que hay detrás un equipazo y un gabinete solo. Yo que trabajo tanto con los gabinetes de comunicación y de prensa, que están totalmente sin vida. Y que se lo toman muchas de ellas y muchos de ellos, que son amigos, se lo toman como algo temporal, porque si no, no hay manera de superar eso. Y esas personas, pues pueden ser madres, no pueden ser madres, tienen momentos, tienen que cuidar a un mayor, pasa algo en su familia, se encuentran mal y se prioriza totalmente lo otro, la exposición pública y lo que la política tiene, la cara visible, ¿no? No lo que hay detrás. Entonces no nos damos cuenta que hasta que no mostremos esa realidad, difícilmente podremos avanzar, ¿no? Y evidentemente ahí también lo que tú dices, ¿no? Apelar un poco a esa parte de la ciudadanía que tenemos que ver más allá de los políticos y las políticas a las personas, ¿no? Pero para eso necesitamos reaprender estos códigos, porque si no al final, pues ¿qué pasa? Pues que al final la gente se cansa, ¿no? La gente se cansa y al final ve al político y a la política simplemente pues como una gente que se discute y que pasa de la gente. Entonces, sí. Pero hay una cosa que también me gusta, por terminar de hablar de este tema y no monopolizarlo, pero me gusta también, ¿no? Que hablas en el libro de que realmente sí que vistes una comunidad entre las mujeres políticas y las que eran madres. Os entendíais. Es decir, estabais como en el mismo barco pese a ser distintas ideologías. O sea, esto es transversal, ¿no? Y siempre me gusta dejarlo claro porque es que la conciliación, la igualdad es un problema social de todos y de todas. Y tú lo cuentas. Sí, yo uno de los mejores recuerdos que tengo del Congreso, por ejemplo, es una vez en la Comisión de Igualdad, donde conseguimos ponernos de acuerdo y aparte dijimos, es que no nos vamos a levantar hasta que nos pongamos de acuerdo en esto, que era para regular el duelo perinatal, precisamente, ¿no? Que no está... Y ahí estábamos sentadas de ideologías muy diferentes y dijimos, pero aquí hay una cosa que nos une y que la sociedad le ha dado la espalda a las mujeres, ¿no? Que ven interrumpido su embarazo de forma involuntaria y que tienen derecho a poder hacer su duelo, ¿no?
Y ahí eso fue un día muy bonito, era una proposición no de ley, ni siquiera era una ley, no era tan vinculante, pero dijimos, si no somos capaces de ponernos en esto de acuerdo, la visión trágica sobre el mundo y sobre la política tendrá razón, ¿no? Y ahí nos pusimos de acuerdo en ideologías muy diferentes y esto lo recuerdo como algo muy bonito. Y después una cosa que me ha pasado, que después de publicar el libro y pese a yo haber dejado la política institucional, que no la política, que esto no la dejamos, ¿no? En la reivindicación de los derechos, me han contactado muchas compañeras, ¿no? Que me han dicho, no me di cuenta de lo que estabas pasando, me he sentido identificada en esto. Compañeras de espectros ideológicos muy diferentes, algún hombre también, ¿no? Es decir, sé que no es comparable, ¿no? Pero con lo que cargáis las madres, pero yo como padre he tenido, ¿no? También alguna experiencia parecida como padre, como cuidador, ¿no? No sé, por ejemplo, uno me contó el día que tenía a su madre en el tanatorio y tuvo que ir al congreso, ¿no? Y al final, pues, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y entonces ves, efectivamente, ¿no? Que hay unos universales en los que nos deberíamos poner de acuerdo, que compartimos, y hay una parte humana en la que todas y todos podemos entender que hay cosas que deberían estar un poco más allá de a qué partido perteneces, en qué momento de las dinámicas internas, externas de partidos estás, ¿no? Y yo, yo ya no estaré en política por una decisión personal y porque me lo tomé como algo temporal, sigo creyendo que se pueden hacer cosas, pero sigo creyendo que es importantísimo que, como hacéis, empujemos, creemos comunidad ajena, ¿no? Desde fuera, y empujemos, concienciemos, dialoguemos, debatamos. Sí. Hacer política, lo que tú dices, hacer política no se hace solo en el Congreso, se hace en la calle y la calle empuja, y una de las cosas que a mí más me emocionan de este proyecto es ver cómo Malas Madres ha conseguido llevar debates y propuestas pues más allá de la calle, ¿no? Y creo firmemente en eso. Yo sé que tú también, y por eso entraste en política seguramente, porque estabas convencida de que aquello que habías hecho desde fuera podía de algún modo dejar esa huella, ¿no? En ese recorrido que haces de estas mujeres, madres maravillosas a lo largo de la historia que han convivido con la locura, ¿qué denominador común crees que hay, Mar? O sea, ¿qué ibas viendo que decías, esto va pasando en todas, ¿no? Más allá de tu propia historia. Mira, yo creo que hay dos palabras que a mí luego con el tiempo, ¿no? Pude llegar a entender las palabras que a veces pesan, ¿no? Y a veces... Y vi cómo en ese hilo, ¿no? Vi cómo se iba repitiendo el tema de la culpa y el tema del miedo, ¿no? La culpa de no ser una buena madre, de no poder con todo, de ese peso, ¿no? Insoportable que tienes en las espaldas, porque te han dicho que todo depende de ti, individualmente de ti, no de tus condiciones, no de pues muchas cosas, ¿no? Y luego el miedo, porque el miedo a romperte tú misma, el miedo a no saber hacerlo, el miedo que acecha, ¿no? Pues en mi caso, ¿no? Yo era una persona que había vivido bastante ajena a la muerte, no tenía una especial, un poco como todo el mundo quizá, ¿no? Pero no era una persona que pensaba mucho en la muerte, ¿no? Tenía mucho miedo a la muerte, ¿no? Desde que soy madre me aterroriza, ¿no? Y seguramente es por eso, ¿no? Por ese vínculo que he creado que conlleva una responsabilidad, que quizá yo me pongo sobre las espaldas toda la responsabilidad y tengo que aprender que no toda depende de mí, ¿no? Y entender pues que hay cosas donde una madre tampoco puede, ¿no? Y las leyes de la vida son las que son y yo puedo hacerlo lo mejor que sepa ¿no? Y por supuesto, ¿no? Estás presente, pero yo no puedo saber hasta cuándo voy a estar con mis hijos. A mí es algo que me atormenta, ¿no? El decir... Y el día que yo no esté, ¿no? Es algo que me atormenta. Y tengo que pensar que es que no depende de mí el día que yo no esté, ¿no? Y entonces yo vi ¿no? La culpa, ¿no? Que muchas veces, no muchas veces, sino que tiene que ver también, ¿no? Con unos estereotipos que nos han marcado, ¿no? Y si te sales de ese estereotipo, en el fondo, ¿quién es un estereotipo? Un estereotipo es ficticio, ¿no? Entonces todas en algún momento y de alguna forma nos salimos
de ese estereotipo. Luego esa idealización, y cuando te das cuenta que hay momentos en que tus sentimientos no se corresponden a los que te han dicho que siempre, en todo momento, todo el día tiene que sentir una madre, vuelve esa culpa, y si no es que es suficiente, y si soy un monstruo, ¿no? Yo ahora, muchas lectoras, ¿no?, me hablan de yo me sentía un monstruo, ¿no? Y en parte también esto de cuando vemos que monstruos somos todas, la monstruosidad pierde ese peso, ¿no? Entonces, yo creo que la culpa y el miedo, y a mí una cosa que me parece muy bonita y que me parece muy bonita del libro, es como, en el fondo, la locura es cuando tú no puedes con ese peso, ¿no? Y lo dejas escapar con relatos, ¿no? En mi caso yo no puedo con el peso ¿no?, de este miedo a la muerte. Entonces vivimos en una época muy, muy científica, muy médica, ¿no? Y mi relato era, pues tengo esta enfermedad, ¿no? Que aparte, bueno, los que hayan tenido hipocondria saben, ¿no?, que al final acabas sabiendo casi tanto como un médico bueno, no sabes nunca como un médico, pero te crees que sí, ¿no?, que ese es el problema. Y en mi caso, pues los relatos que me daba eran muy científicos, muy, fíjate, tengo esta enfermedad, me queda no sé cuánto tiempo de vida, no sé qué, ¿no? Pero, por ejemplo, me encantó encontrarme en el siglo XIX, ¿no?, una época mucho más religiosa, que no le temían tanto la enfermedad y le temían a Dios, ¿no?, a que Dios las iba a castigar por haber pecado, porque pues no ser una madre perfecta es un pecado, ¿no?, les habían contado. El demonio, ¿no?, se les aparecía el demonio. Entonces vi, ¿no?, que en esos por ejemplo, en mi libro también hablo de mitología griega, ¿no?, y de cómo a través de los mitos se daba forma a esta idea de culpa y de miedo, ¿no?, de las madres. Una cosa que me di cuenta al investigar en estas historias de tantas madres es que en el fondo ese miedo materno, esa culpa materna, es un motor de la historia. Nos ha dado forma como sociedad. Queremos pensar que es algo privado, que son sentimientos de mujeres, ¿no?, en su casa, y no, dan forma, ¿no? La propia religión, la idea de la madre que sufre, está muy presente, ¿no? Qué maravilla escucharte y reflexionar sobre todo eso, ¿no? Sobre todo lo que estás diciendo y decirle a las malas madres, querernos como la madre que somos. Me hacía mucha gracia la parte cuando dices de sentirte un monstruo. Seguramente la mayoría de malas madres nos hemos sentido un monstruo de madrugada, cuando la niña no hay quien la duerma. Y ahí yo creo que rozamos la locura todas. O sea, porque es como un momento en el que dices tú, ese momento sostenido en el tiempo, ¿cómo se aguanta eso a nivel de salud mental? Lo digo yo hoy, que he pasado una noche que tela marinera. Entonces, es verdad que esas reacciones que tienes en esos momentos, pues es que no te reconoces, ¿no? Y claro, no te reconoces porque además van en contra total de ese modelo que dices de madre perfecta, que siempre tiene una voz calmada, que siempre puede controlar la situación, y cómo encontrarte con eso, ¿no? Cómo mirarte al espejo cuando te vas descubriendo como que eso es imposible. Pero cómo calma, y sobre todo a ti, ¿no?, ese trabajo que hiciste es personal, de encontrar a otras como tú y contarlo, y ahora encontrarte con tantas lectoras. Y luego la culpa, ¿no?, que justo he abierto en la página 68, 69, que habla de esa culpa que tú decías, porque te echabas toda la responsabilidad, cuando en el fondo además es curioso, ¿no?, porque para mí la culpa, que es una de las cosas que más me cuesta seguir gestionando a día de hoy, cuando nosotras tenemos tan claro a nivel objetivo, y lo decimos tanto, ¿no?, en nuestro activismo político, ¿no?, el cuidado de los hijos y las hijas es una responsabilidad social. Hay que educar a niños independientes, que tengan su momento, porque es bueno que sus madres tengan su espacio propio y su tiempo propio, porque así le estamos enseñando. Y la teoría no la sabemos y que convencemos a cualquiera, Mar, pero luego a la práctica lo que cuesta. Y claro, tú decías aquí en la página 68, al despedir, hablabas de la llamo, hablando de que hablabas con tu hermana, la llamo y la recito la retahíla de males que pueden padecer mis hijos, los síntomas que he ido observando. Ella intenta tranquilizarme, mostrarme su apoyo, darme soluciones, me voy serenando. Al despedirse, pronuncia una frase que me sobrecoge. A mis sobrinos no les pasa nada, están bien. Es la palabra sobrinos la que me impacta. Porque David y Sara no son solo mis hijos, son sobrinos, son nietos, son hermanos. No todo el peso cae sobre mí. Y entonces vuelvo a llorar.
porque acabo de darme cuenta de mi vanidad. Humillada, consciente de mi bajeza, aunque con el ímpetu de saberme acompañada, entro en el hospital y al mirar a mis hijos siento una inmensa culpa. Pero me arremango, les cambio el pañal y les limpio esa piel de cristal. Acerco y alejo mi cara sonriente de las suyas mientras recito lisonjas sonrojantes. Beso todo su cuerpo y amenazo con comerme esos dedos que son casi granos de arroz. Me pierdo en los rituales del amor materno y por un momento me olvido de la guadaña, que desairada me mira la escena agarrada al fluorescente del techo. Buah, es que es brutal, todo el libro es así. Te sobrecoge todos los textos que pueda leer y es que qué bonito lo cuentas, qué bien lo escribes y ese sentimiento contradictorio constante, ¿no? Entre el amor, el odio, la culpa, el miedo, es brutal. Esto, entiendo que ya tus hijos tienen 8 años. ¿Se ha ido calmando estos sentimientos? ¿Te sigues sorprendiendo en esas contradicciones constantes de la maternidad, Mar? Se ha ido calmando, pero fíjate, o sea, yo la fase aguda, afortunadamente, pues la dejé atrás. Yo soy una persona que siempre tengo y tendré tendencia a la ansiedad y por lo tanto sigo con mi terapia y sigo, pues, ¿no? Un poco luchando con esa ansiedad, pues que a veces amenaza más, a veces menos, pero la fase aguda, ¿no? La de más el delirio hipocondríaco, sí que está dejada atrás. Pero ¿qué te voy a contar a ti, no? Que se va evolucionando, ¿no? Que yo cuando mis niños eran bebés y temía mucho esa fragilidad, ¿no? Esa fragilidad física en ese momento, ¿no? Ese miedo, pues eso, a la enfermedad, a no saber cuidarlos, a no saber... a no dormirme para mirar, ¿no? Lo que hemos hecho tantas de ir a mirar a la cuna, a que estén bien, ¿no? El tema comentabas el tema de dormir, ¿no? El tema de no dormir es uno de los estresores en salud mental más brutales que hay. Y efectivamente, cuando acabas de ser madre y durante muchos años el tema del sueño se ve muy perturbado, ¿no? Entonces, eso es algo que tampoco te cuentan mucho, ¿no? Uy, no dormirás. Bueno, ya, pero no me habéis contado que el no dormir me va, realmente enloquece, ¿no? Pero yo ahora estoy en una fase, ¿no? Con los niños con 8 años, donde la culpa me aborda de otros lados, ¿no? Pues cuando no me hacen caso y los riño y pienso si he hecho bien o he hecho mal, cuando se te sube un poco el tono de voz y dices uy, ¿no? Y bueno, ¿no? Supongo que cada edad y cuando lleguen a la adolescencia tendré otro tipo de tránsito y otro tipo de culpa, ese pensar no lo sé hacer, ¿no? Esto lo debería haber hecho de otro modo, ¿cómo le explico ahora esto? Bueno, pero... Y yo creo que la culpa, al menos en mi caso, y ojalá esa madre que haya encontrado las claves de quitarse la culpa de encima y me las pueda archivar, pero creo que un poco todas convivimos con ella, ¿no? Porque al final la sociedad, en general, como mujeres, pero como madres, ¿no? Que eso... Pero yo creo que al final es ir lidiando, ir encontrando, ¿no? Caminos y formas. Mis hijos están bien, de salud, son unos niños contentos y en el día a día vamos viendo cómo abordarlas. Pues hoy tengo la entrevista con la tutora, pues, ¿no? Esas cosas que te voy a contar, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que la culpa se va calmando un poco. Mira, Tony Acosta en el podcast dijo algo muy bonito y dijo, porque ya tienen sus niños ya son más mayores, y decía, a mí la culpa decía, he sido siempre una madre muy culposa, mucho, ¿no? Y también por su trabajo, ¿no? Porque al final, evidentemente, pues seguramente la gestión con la culpa en una política como tú o en una mujer como yo que viaja y que delega mucho en su pareja y que tenemos que buscar nuestros modelos que sí que no están escritos, porque eso no está escrito, pues a Tony igual, ¿no? Además, ella también se separó y entonces, bueno, pues ha sido muy culposa y decía, cuando llegan los niños a una edad en la que ves en sus ojos el orgullo hacia su madre, la culpa se va calmando, ¿no? Y aunque esto es como muy romántico, en el fondo sí que creo que la culpa con el tiempo es como que se va calmando con esto que te has dicho tú, ¿no? Porque están sanos, les ves contentos y empiezas a decir, bueno, pues oye, mira, tampoco se ha ido colocando todo tan mal, ¿no? Pero bueno, si no viajamos, pues como decíamos en la presentación del libro en Málaga, viajamos con la ansiedad, con la culpa y ahí estamos viajando acompañadas, mira por dónde, nunca estamos solas, Mar.
Y luego a mí mi psicóloga me dijo una cosa, a mí me tortura un poco el hecho de que, bueno, yo el haber tenido este tema de ansiedad posparto, ¿no? La huella que eso les pudo dejar, ¿no? Y es algo como que Encima, me claro, no, tortura calla, y no, es que es así, es que es y un que poquito... me voy haciendo mi huchita para cuando tenga que ir al terapeuta, ¿no? Y esas cosas. No pasa nada. Y la psicóloga me dijo una cosa que me hizo pensar y me dijo Sí. muy bonita. Me dijo, mira, el trauma es algo que ha pasado y no se ha abordado, ¿no? Me dijo, en la vida pasan cosas. El tema es cómo lo abordas, ¿no? Y si lo abordas. Y yo creo que yo me he abierto a abordar las cosas que no he sabido hacer o que las circunstancias me han llevado a hacer de una forma que ahora haría diferente, ¿no? Y creo que, y creo que es importante quitarnos ese peso de decir, no, la vida no, casi nunca corresponde al diseño ideal que habríamos hecho, ni para nosotras ni para nuestros hijos, ¿no? Y hay problemas que hay que ir. Pero yo siempre he estado abierta a tratarlos, a hablar con mis hijos, a hablar conmigo misma a través de la terapia, a través de los libros, que para mí es una forma preciosa de hablar con una misma y con su memoria y con sus culpas, ¿no? Y eso de repente me abrió el cielo, ¿no? Que me lo explicara de una forma tan simple, porque es algo, lo que decías tú, ¿no? No sabemos muchas teorías, pero nos cuesta aplicarlas a nosotras mismas, ¿no? Sí, Y que, eso es importante. y eso que me dijo, de repente separarnos, dije, ¿no? Te separas un poco de ti porque si no al final es que no vives, porque estamos como, por ejemplo, después de pasar eso, ¿no? Pues entonces como el trauma que le ha quedado, porque creo que ellos lo sintieron, porque nos dicen además que ellos beben todo sí, de nosotras, ¿no? Que hasta cuando, y que les queda grabado que hasta cuando ya están, aquí, claro, hasta ya. cuando están tomando la teta, si estás nerviosa, ¿sabes? Porque esto es como me flipa, ¿sabes? Yo que con Luchi estuve 16 meses de lactancia materna y era como, si estás nerviosa, la niña está nerviosa y no duerme porque tú estás nerviosa. Entonces, y entonces como, bueno, voy a actuar de manera que ella no sienta que estoy nerviosa. Entonces intenta ser otra persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y Sí, es como, sí, claro, sí. ¿qué hago? ¿Le cuento que viví esta situación traumática o no se la cuento porque como ellos ya lo tienen en el ADN, además si yo se lo cuento le van a... Y entonces como una o sea, Complicadísimo. esto es muy loco. Entonces, bueno, pues intentar estar bien, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque lo que decíamos al inicio, ¿no? Es decir, cómo estar bien, ¿no, Mar? Es decir, después, es decir, aunque tú convivas con la ansiedad, ¿no? Y las malas madres que nos escuchan, es decir, buscar esos momentos que nos hacen estar bien, ¿no? Rodearnos de esas personas, buscar esa ayuda, lo hemos hablado abiertamente, esa terapia, saber que no llegamos y que no podemos llegar a todo y buscar nuestros espacios, ¿no? Porque eso sí que también me preocupa, ¿no? Es como, no hay espacios y tiempo propio para las madres, Mar. No está construido, está lleno, está muy lleno de maternidad a todos los niveles y con tanto ruido materno que incluso el otro día, yo los viernes a veces me gusta mandar una carta a las malas madres y les hablaba de algo que a mí me perturba mucho porque cuando viajo a Madrid y me quedo sola en un hotel, cosa que odio, y aparte me sentí muy identificada también porque tú en el libro hablas de tus viajes a Madrid y pese a que Madrid a mí me encanta, pues ahora lo vivo desde otro lugar, que no es vivir allí, sino que es ir allí. Y entonces de repente es como, yo que añoro tanto el silencio y la soledad, lo que me inquieta, el silencio en una habitación de hotel cuando se cierra la puerta y se queda todo vacío de ruido materno, ¿no? Del ruido pues no solo ya del ruido físico, sino del ruido de la preocupación de que te tienes que levantar porque se te olvida poner uniforme, de mañana que hay, de tal, del día a día, que a mí el día a día, para mi mente que me cuesta muchas veces controlar, pues me viene bien, porque, ¿no? Yo siempre, y aparte lo hablo con algunas malas madres aquí en el podcast, que es como... De repente te pasa algo muy intenso, ¿no? De lo que te pasaba a ti también, ¿no? De repente vas a Madrid, te ha pasado algo muy intenso, pero luego viajas en el tren, que es un tiempo que te deja como bajar a tierra, llegas a tu casa, tu niña te dice mamá caca, y ya es como, pues todo fluye, porque mira, qué fácil, porque es que la vida es eso, la caca que tiene, el examen y tal. Entonces, claro, cuando no lo tienes y te quedas en Madrid con ese silencio que perturba y además en un momento que a mí me cuesta gestionar el dormir allí y tal y empiezan a venir los miedos absurdos seguramente que vienen desde que era pequeña, convivir con eso cuesta, ¿no? Entonces como... creo que y yo le doy la vuelta, ¿no? Y por todo lo que he trabajado también digo, joder, Laura, es que no has trabajado bien tu tiempo, tu espacio propio, tu silencio propio, tu soledad propia, ¿no? Hay algo que tengo que trabajar ahí para que no me perturbe tanto esa situación, ¿no?
bueno, me lleva un poco lo que decías a compartir esto. Sí, no, totalmente. Me gusta mucho lo del ruido materno. Me gusta. ¿Cómo me gusta mucho sentías esa eso? ¿No te expresión. pasaba? Porque además tú viajabas cuando eras Sí, muy pequeño, ¿no sentías muy un poco eso? pequeños. Porque a mí también me pasó. Yo Sí, con Lucía, yo me vine a Málaga cuando Lucía tenía 6 meses y cuando ya se empezó a relajar la pandemia empecé a viajar y encima pues le daba el pecho, ¿no? Y viajaba con el sacaleches. Y qué difícil gestionar emocionalmente esos momentos, ¿verdad? mucho y mucho, ¿no? Y aparte el ruido, el literal, ¿no? Ese ruido de, pero también el que está en tu cabeza, ¿no? Efectivamente, sí, es una imagen bonita. ¿Qué hacemos para que se entienda que las madres necesitamos espacio y tiempo propios, Mar? ¿Qué nos está faltando? Mira, yo, por mi, por mi experiencia para mí era importante no salir de la política mm, como con una posición muy desencantada, ¿no? Lógicamente todo tiene, y la política más, ¿no? Tiene, pues de repente te das con la realidad de bruces, ¿no? Lo que cuesta cambiar las cosas muchas veces y todo esto. Pero para mí era importante y también por eso elegí un periodo de tiempo muy concreto, no salir desencantada porque creo que necesitamos esa parte. Necesitamos la parte de hablar con la gente que está legislando, haciendo leyes, haciendo, ¿no? Planes de actuación, política pública. Necesitamos hablar con eso, pero creo que eso se tiene que conjugar con un cambio cultural, ¿no? Y ahí, ¿no? Que es como mi otra trinchera y en la que ahora estoy más centrada, que es la trinchera de la cultura, y cultura en un sentido muy amplio, ¿no? No estoy hablando solo de libros literarios o ensayos sesudos, ¿no? Sino estoy hablando, y este es otro tema, ¿no? Que podríamos hablar del acceso de las madres Sí. a la cultura, pero también a crear cultura, ¿no? ¿Qué oferta cultural hay para las madres? O enfocada a nuestras inquietudes, ¿no? Habría que indagar que en eso. madres pueden... Y qué madres pueden ir, porque eso es otro... Y crearla, ¿no? Y crearla también. Para ofrecer esta Claro. idea más calidoscópica de la maternidad, ¿no? Porque al final, mira, yo el otro día fui a una cosa que no suelo hacer, por cuestiones obvias que vas a entender, que en la Filmoteca de Barcelona hacían una película que duraba 7 horas, ¿vale? Con sus dos, y luego había un coloquio con el director, ¿no? Un director húngaro, Belatán, una cosa preciosa, pero yo me tuve que ir a la primera parte, ¿no? Por una cuestión, pues, práctica. Y yo entré y hice así, porque estaba en las primeras filas, y solo veía hombres. Y le digo, iba con mi chico, digo, ¿pero qué solo hay hombres? ¿Por qué solo hay hombres? Luego dije, ¿quién puede ir 7 horas al cine un domingo? Exacto. Es que claro, pero Dije, ves que... pero a ver, ¿esta película es para eso? ¿Qué está pasando aquí? Exacto, pero es que volvemos a lo mismo. Hace falta más mujeres que hagan oferta cultural, hace falta más mujeres madres que puedan ir a esa oferta cultural, pero ¿por qué no estamos yendo? Porque no hay tiempo. O sea, mira, yo recuerdo cuando en la firma del libro y en presentaciones y cosas que tal, madres que venían y me lloraban diciendo lo que me ha costado sacar este rato. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es que no estamos porque el sistema no nos está permitiendo estar. Quiero decir, estamos... Y luego la culpa, porque yo a lo mejor podría Luego también la haberme, gestión de la oye, culpa, claro. Sí, pero claro, todo es eso. en plan, bueno, pues mira, la dejo con la abuela y digo, pero el capricho este de 7 horas de ¿Ves? cine y ya no duermen hoy conmigo, cuando Guau. estoy separada y los tengo la mitad del tiempo y no sé qué, dije, venga, va, ¿Ves? 2 horitas Guau. y me voy con ellos, ¿no? Total, me pasa igual, Mar, porque además, una de las cosas que también pasa, claro, desde fuera yo muchas veces digo, claro, aquí la gente también se hace una película de tu vida, ¿no? Y dicen, mira esta que está todo el día viajando, tal, que bien gestiona la culpa, tal. Yo, por ejemplo, como a veces tengo que tirar ese recurso de abuela para el trabajo, nunca lo pido el recurso para lo personal y el ocio. Claro. Es como muy triste. Sí. ¿Sabes? Entonces es lo que tal cual dices tú. Seguro que si hubiera sido algo laboral, una presentación, se lo hubieras pedido y te sentirías bien. Sí. No te sentirías culpable. Sí. O sea, Sí. por favor, no puede ser esto. Si no vamos a las cosas y a las cosas que queremos ir, no vayamos porque realmente no podemos. Vale, lo entendemos, cosa práctica, pero no porque además nos sintamos culpables de disfrutar. Porque ahí entramos ya Y en luego el... no entender la cultura como un capricho. Tenemos que estar ahí. Porque eso es total, lo que cambia aparte. los imaginarios, Bueno.
Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos esas dos, que tú además, ¿no? Hay mucho Vosotras ahí que cabalgáis entre hacer, las ¿eh? dos. Hay mucho que hacer ahí, ¿eh? Hay Muchísimo. mucha reflexión, mucha reflexión Mm, y mucho empoderarnos, aunque sea una palabra manida, para dar el paso y hacer la revolución y decir, no, no, que esto va de nosotras. O sea, va de nosotras sí, y de lo que tú dices, de no solo ya la parte de disfrute, placer, que también, sino también de la parte que también, ¿eh? Sí, sí. intelectual, formación, de llegar, de cómo vamos a estar ahí, de no estamos en la vida pública. O sea, Exacto, exacto. es que no estamos ahí en el debate. Sí, Claro, al final no sí, sé, sí, tú sí. dices, tú me veo rodeada de hombres, me veo en cualquier espacio, pues sin tener las mujeres y sobre todo a las madres. Y otra cosa que me gusta también mucho del libro y que abres ahí también importante y me sentí muy identificada es el cómo hemos pasado de esa madre abnegada, sacrificada, que eran nuestras madres, a, bueno, pues las madres que ahora tenemos que ser todo a la vez, ¿no? Y que estamos lidiando con otros sentimientos. La relación con tu madre, Mar, en el libro. ¿Qué nos cuentas? Que eso siempre también es otro conflicto, otro lugar, ¿no? Que hay que poner. Mira, a mí me gusta mucho, hay una pensadora feminista que se llamaba Adrienne Rich, que ya recuperaba una palabra que no era suya, pero la recuperaba, escribió un libro que se titula Nacemos de Mujer, que hablaba un poco, hablaba de la maternidad como institución y de la maternidad como experiencia. Y reivindicaba la maternidad como institución, es esa que nos han contado, ¿no? Que nos imponen, la idealizada. Y ella reivindicaba la maternidad como experiencia, ¿no? Como experiencia múltiple, compartida, muchas cosas, ¿no? Y ella recuperaba un término que se llama matrofobia, que dice que a veces, odiamos es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero dice que tenemos una cierta oposición a nuestras madres, a cómo hicieron las cosas, a cómo vivieron sus vidas, porque no queremos convertirnos en lo que son ellas, pero no lo que son ellas, sino en lo que les convirtió la sociedad que en su momento les tocó vivir, ¿no? Por ejemplo, yo una cosa que le reprocho mucho a mi madre siempre, ¿no? Con esa formación feminista que tengo y tal, es ese espíritu de madre abnegada, ¿no? De madre que lo sacrifica todo y que además juzga a otras madres, huye esta que se va, que acaba de nacer el hijo y ya está por ahí cenando, ¿no? Porque como ella no pudo hacerlo, ¿no? Tiene estos no tiene estoy exagerando un poco, mi madre es muy Sí. buena, No, no pero un poco no, ella tiene esta ideología, ¿no? De la madre que lo aguanta todo, ¿no? Sí. La de que mata por sus hijos, la de que no respira, la que está ahí siempre, ¿no? Y yo siempre se lo he reprochado a ella, ¿no? Es que tu mamá no viviste tu vida, tu mamá no sé qué, tú no sé cuántos, pero en el fondo ella también es fruto de su tiempo, ¿no? Y de esa idea, ¿no? De que la mujer tenía que ser madre y además una madre abnegada y sacrificada y por los hijos todo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos, ¿no? Un poco, pues eso, ¿no? Que en lugar de luchar contra las madres individuales que hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Luchar contra un sistema que nos hace pasar por una serie de cosas, ¿no? Ahora nos hace pasar por ser perfectas fuera y dentro de casa, ¿no? Y esa división entre el fuera y el dentro, ¿no? Entre espacio público y espacio privado. Y esa obligación a transitar entre el uno y el otro, que siempre lo haremos mal, porque es imposible por una cuestión de gestión del tiempo, como se entiende el tiempo ahora, ¿no? Entonces, de ahí ¿no? Yo lo he visto con esta relación con mi madre, ¿no? Y en eso me ha ayudado mucho el libro, ¿no? Lo que digo, ¿no? Ponerla como personaje. A mí muchas veces me dicen, yo no entendía a mi madre hasta que fui madre. Que digo, es verdad, eso ayuda mucho, Sí. pero oye, para gente que no quiere ser madre o que... Yo digo, escribe un relato con tu madre de protagonista. Cuando te tuvo, cuando te tal, ese día en que tú no entendiste lo que hizo, porque a lo mejor entenderás algunas razones que se te escapan. Y a mí este libro y entender de dónde venía mi madre, qué ideas le habían inculcado, la soledad que tuvo, ¿no? Este sentimiento de soledad de las madres que tenemos ahora, imagínate, ¿no? Cuando mi madre me tuvo hace 45 años, donde, vamos, es que hablar de salud mental de madres era sacrílego casi, ¿no? Entonces, ¿no? Comunidad, compartir experiencias y
y yo poco a poco pues voy reconciliándome en muchas cosas de mi madre que yo le reprochaba y que luego me he dado cuenta que a lo mejor no correspondieron a una elección individual, sino a un sistema que la llevó por allí, ¿no? Y a mí me está llevando por otros derroteros que muy probablemente mi hija dentro de unos años me dirá, ¿no? Totalmente, pero es normal, ¿no? Y se estudia en sociología, ¿no? Como esa teoría del péndulo, ¿no? De cómo vamos de una generación a otra viendo y saltando y contradiciendo lo que hicieron ellas, ¿no? Es como Sí. es como una parte natural, y es verdad que a ellas ni siquiera el sistema les permitió pensar o sentir que había otras opciones, ¿no? Mi madre, es que con Malas Madres pues también, ¿no? Hizo con mucha reflexión, ¿no? Cuando yo empecé con el movimiento y tal, y un día se descubría diciéndome, ¿no? Diciéndome, es que yo ni siquiera pensé que era una opción seguir con mi vida, ¿no? Ella renuncia a todo cuando es madre y dice, es que ni siquiera, ¿sabes? Ya de mayor era como incluso como esa parte un poco, ¿no? Pese a haber buscado la felicidad dentro de su decisión, decir, es que en ningún momento yo me planteé, no sé, como con un poco de rabia o de impotencia, decir, nunca me pensé siquiera que había la opción de poder seguir con mi vida. Es fuerte, ¿eh? Pues por todo, aunque ya hubiera mujeres en aquella época que sí lo hacían, pero estamos hablando de un entorno concreto, de una familia concreta, de unas creencias, de una educación, de una cultura, de una pareja que trabajaba y viajaba, o sea, de muchas cosas que le hicieron a ella ni siquiera pensar. O sea, ella tuvo claro en ese momento que hacía lo que tenía que hacer, en ningún momento hubo una ambivalencia, cosa que también creo, sinceramente, que le salvó. ¿Sabes? El pensar que estaba haciendo lo que tenía que hacer y no había más opciones. Porque a lo mejor a nosotras, que somos la generación siguiente en la que nos han educado, incluso ellas, mi madre que renunció, me educó en que yo no renunciara y en que no dependiera de un hombre y fuera independiente económicamente y tal, nosotras sí nos encontramos en esa ambivalencia de decir, pero a ver, ahora nos habéis dicho que podemos hacer todo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? Entonces, creo que incluso pese a eso que tú dices de que ellas lo tuvieron difícil, creo que a lo mejor nosotras, al habernos puesto en estos dos caminos, eso es lo que nos ha vuelto un poco tarumbas, sinceramente. Sí, por lo menos a mi persona. A mí también. A mi lucha interna y diaria, porque me sentí muy identificada en cómo hablabas con tu madre, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad y estoy de acuerdo contigo en que cuando eres madre de repente te reconcilias con esa parte que en un momento dado de la adolescencia odiaste. Y está bien decirlo, porque es que, quiero decir, es que todas recordamos ese momento en el que no entendíamos por qué nuestra madre nos decía eso. Y me gusta mucho que hayas hablado de Adrienne Rich, porque cuando yo comienzo el Club de Malas Madres allá por 2014, lo primero que hago es buscar en Google, me siento mala madre, y encontrarme con voces como Winnicott, que tú también lo mencionas, y Adrienne Rich, ¿no? Y un poco mi homenaje a que ella me salvara y dijera, oye, pues ya había aquí una pensadora, ¿sabes? Que ya ponía en palabras esto, fue poner esa frase suya en la canción Yo no renuncio, que las malas madres conocen, que es nuestro himno, que es nadie ama todos los días a todas horas, las madres tampoco. Y esto para preguntarte y decirte algo que a mí me preocupa, Mar, porque cuando yo empecé con el Club de Malas Madres me sentía como más libre, ¿no? Y como que podías... Yo era políticamente muy incorrecta, ¿no? En lo que decía, ¿no? Y en estas frases y en sacar estos temas, ¿no? Y en decir, pues que nadie ama todos los días, que me estás contando que yo a las 3 de la mañana cuando mi hija se pone a gritar no la puedo amar, ¿sabes? Es que, es decir, y hay momentos en los que me echo de menos, ¿sabes? Me echo de menos como mujer, no como madre. Y todo esto, ¿no? Todas estas contradicciones. Y parecía que se podía decir, ¿no? Y ahora últimamente estoy viendo como que estamos en un momento social en el que hay cosas que cuesta decir, en el que de repente te ponen rápidamente la etiqueta de madre arrepentida, que este es como, ¿no? El nuevo modelo este de madre arrepentida. No, es que yo no me arrepiento de haber sido madre o de ser madre. Es que yo lo que digo es que es muy difícil de tratar esto, ¿no? Aunque haya gente que sí que se considere madre arrepentida, ¿eh? Pero ¿cómo lo vives tú? Es decir, ¿estamos en un momento en el que parece que tenemos que ser como muy cuidadosas con lo que decimos o no? A mí hay dos cosas que me preocupan. Yo, mira, justo estoy en la misma línea que tú. Para mí la maternidad ha sido, me ha generado, ¿no? un cierto dolor, ¿no? Y con estas experiencias de ansiedad, pero no me considero para nada una madre arrepentida, ¿no? Yo estoy convencida de que yo quería ser madre y sigo pensando, ¿no? que
que yo pues es algo que elegí y creo que elegí bien, ¿no? Más allá de esta ambivalencia y de muchísimas cosas. A mí hay dos cosas que me preocupan un poco. Una es el juicio constante a las madres, que a veces nos los hacemos las propias madres entre nosotras. Y es como lo que los americanos le llaman las mommy wars, ¿no? Las guerras entre madres, que me parece, en el fondo, ¿no? Es como hemos dejado, ¿no? Antes nos decían, ¿no? Los profesionales psicólogos, psiquiatras, ¿no? Que eran casi todo hombres, nos decían qué teníamos que hacer, ¿no? Y qué modelo de crianza teníamos que seguir, que iba cambiando además muchas veces por modas, ¿no? Y no tanto por una evidencia científica, ¿no? Y ahora parece pues que nos lo decimos entre madres, ¿no? Pues oye, esto pasa mucho con el pecho, tienes que dar el pecho o no, o así, o de esta forma, o del revés, o del lado, o de no sé cuántos, ¿no? Y si no lo haces, hay ahí todo un juicio, ¿no? Que no digo para nada que todas las madres estén ahí ni nada, pero bueno, vivimos en una sociedad donde todo no lo que tú dices, ¿no? Todo se coge el titular, se maximaliza, se tal, y a mí eso me preocupa, ¿no? Yo no soy quien para juzgar a ninguna madre, las circunstancias que ha tenido, más allá de que todas nos podamos equivocar, ¿no? Creo que estamos perdiendo un poco, ¿no? Perdiendo o no estamos sabiendo aprovechar todo lo que ha abierto el feminismo y esta apertura para comprender realidades muy ajenas a las nuestras y decisiones diferentes a las nuestras, ¿no? También te digo que a veces la gente se cree que hay una decisión en muchas cosas que simplemente la vida te lleva hacia unos derroteros, ¿no? Y luego me preocupa también que creo que estamos, no sé si tiene que ver, no lo sé, con redes sociales, con que los periodistas cada vez están más presionados por tener por ese clickbait y a veces no pueden tratar los temas en la profundidad que requieren, etcétera. Estamos perdiendo una capacidad de, a ver cómo lo explico, como de sentido figurado, ¿no? Es decir, si yo digo que soy una mala madre, no estoy diciendo que, ¿no? Me estoy refiriendo a ese sentimiento que tengo a veces, que no cumplo con los cánones estrictos, ¿no? Pero ya lees mala madre y ahora reivindican ser mala madre, ¿no? Pero no estamos reivindicando el ser mala madre en el sentido de una negligencia o de un tal, estamos reivindicando, ¿no? Esa ambivalencia de la maternidad, las dificultades, bueno, tú lo explicarás mucho mejor que yo, ¿no? Pero a mí me pasa por ejemplo, con el tema de loca, ¿no? Ahora les gusta estar locas, no sé qué, no, o sea, hay como una inmediatez y un tomarse las cosas de forma literal. Estamos perdiendo, ¿no? Y eso tiene que ver con el humor también, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Estamos perdiendo esa capacidad del sentido figurado, de entender que muchas veces hablamos con metáforas, con sentido figurado y no tomarse las cosas con esa literalidad, ¿no? Y eso sí lo veo. Sí lo veo, y entonces lo políticamente incorrecto, que a veces tiene una parte de provocación, a veces tiene una parte de promover la reflexión, a veces tiene una parte de humor, todo esto se está tomando de forma literal. Oye, dice que es mala madre y defiende que las mujeres sean malas madres, ¿no? Lo está diciendo, ¿sabes? Sí, la gente pierde, es que estamos en lo que tú decías, la inmediatez, ¿no? En el titular, en no leer. Por eso qué bonito seguir teniendo pues ese momento de lectura y de este libro maravilloso, que para ir terminando esta charla que me ha encantado, espero que la hayas disfrutado. Muchísimo. Y me ha pasado yo tengo un guión aquí y luego voy como, ¿sabes? Pero bueno, voy cumpliendo casi todo, ¿eh? Porque de una manera u otra hemos hablado de todo lo que quería. Pero quiero leer un textito y quiero que tú cierres el podcast con un mensaje que te gustaría que quedara aquí a esas madres que han rozado la locura, que se han sentido identificadas con esto que has contado, que se han visto atravesadas por este libro maravilloso. Bueno, no, antes una cosa que me gustó mucho en la presentación. ¿Por qué el título? Que es verdad que el título, ¿eh? O sea, a lo mejor, o sea, el libro ha ido muy bien y estoy tan orgullosa cada vez que lo veo cuando compartes de los mejores libros 2023, tal, no sé qué, o sea, brutal, ¿no? O sea, estarás súper orgullosa del todo lo que ha conseguido y sobre todo tú siendo editora, que además seguramente te habías puesto, ¿no? Como la autoexigencia ahí a tope de lo que tú ibas a hacer.
Pero bueno, a lo mejor si hubiéramos puesto las madres locas hubiéramos llegado más lejos, más, no sé yo, ¿eh? La historia de los vertebrados, ¿por qué? ¿Por qué la historia de los vertebrados? Mira, mi madre estaba muy en contra de este título, porque me decía que parecía un libro de zoología. Al final la medio convencí, pero bueno, aún no está muy convencida. El título es un verso de un poema de una poeta americana que se llama Sharon Olds, que ella escribe mucho sobre maternidad y escribe mucho sobre los cuidados a sus hijos, sobre su día a día, la cotidianidad de la maternidad. Y ella en los años finales de los 60, 70, cuando empezaban la poesía, le mandó sus poemas, estos poemas que hablan sobre ser madre, a una revista de poesía muy literaria americana. Y el director le contestó que esos poemas no eran para esa revista, que eran para el Ladies Journal o una revista femenina, ¿no? que allí se publicaban poemas que hablaban de los grandes temas de la literatura, ¿no? Y me parece una anécdota muy bonita que ilustra cómo la literatura, y al final la literatura, la cultura, es nuestro mundo, ¿no? Ha dado la espalda a las madres y a ese día a día de las madres, que en el fondo es heroico, ¿no? Y entonces este poema de Sharon Olds se llama Su primera semana y cuenta cómo está bañando a su hija recién nacida por primera vez, ¿no? Su primera hija. Y cuenta que no sabe cómo cogerla, ¿no? Dice, uy, he oído un crack, ¿no? Y piensa ya, hueso roto, ¿no? ¿Sabes? En plan, se me va a escurrir, ¿no? Todo eso de... Y entonces hay un momento que dice, sentía como si tuviera la historia de los vertebrados en mis manos. Y me pareció, ¿no? Que era como darle... Esta señora, hay que decir, que ha ganado el Pulitzer, hace unos 5 años ganó el premio Pulitzer, como para darle toda la cara a ese director que decía que la maternidad no es un tema de la poesía, ¿no? Y me parecía que era una forma... es un poema precioso y me parecía que era una... Pongo un breve extracto al principio del libro, me parecía que era una forma muy bonita de reivindicar todo lo heroico, ¿no? Que hay en lo que hacemos las madres en el día a día. Qué maravilla, qué bonito. Es que esta anécdota es divertida, es emotiva y es muy guay. También hay un punto de decir, oye, que tampoco tenemos la historia de los vertebrados en nuestras manos, ¿sabes? De quitarnos un poco. Claro, sí, ¿sabes? sí. Es como la doble... es por un lado, oye, mira esto tan grande que hacemos, porque yo, de verdad te lo digo, Mar, si los hombres parieran y trajeran a la vida al mundo, o sea... tendrían un monumento en cada esquina, ¿sabes? Le irían aplaudiendo por la calle, porque lo que hacemos es muy fuerte físicamente y emocionalmente. Sí. Pero a la vez también, bueno, tenemos que relajarnos y quitarnos un poco de peso, porque si no estaríamos todo el rato también... lo que hablábamos, ¿no? De pensar que, joder, que esto es súper importante. Y también hay una ironía ahí, ¿no? Sí, total. Decir, es que me encanta. Claro, ¿sabes? Es que me encanta. Relájate que la estás bañando. Es que me encanta porque además yo recuerdo perfectamente en las clases, yo fui con la primera solo, porque era primeriza, a las clases preparto esto. Luego ya con las otras dos dije, ¿dónde vas? Es que, ¿sabes? Pero recuerdo que tenía todo, ¿sabes? Tenía la bañerita, el termómetro midiendo el agua antes de meter a la niña. Y de repente cuando me vi con la niña ahí digo, a mí me han explicado todo, pero ¿esto cómo se hace? ¿Sabes? Porque como... No, además, el poema tiene una parte grave, pero también tiene una parte de humor, ¿no? Que dice, uy, he oído un crack, ya le he roto el hueso, ¿sabes? Total. Lo exageradas a veces que nos ponemos cuando estamos... Total, no, es que yo creo que ahora mismo todas las mamás están pensando en ese momento primeriza en el que se creyeron que algo malo iba a pasar. Yo recuerdo a los... claro, como además cuando eres primeriza te dicen, a mí me dijeron como, no sé, entre 7 y 10 días se caía el cordón umbilical. Y a mi mayor, a Julia, se le cayó con 6 días. Yo te juro que yo eso lo veía muy negro y yo estuve a punto de irme a urgencia a decir, se ha caído un día antes, ¿qué está pasando aquí? Mi hija viene defectuosa. ¿Dónde hay que reclamar? Pero bueno, eres maravillosa, Mar, además de ser una tía súper lista, súper inteligente, de las que se aprende muchísimo. Luego eres cercana, eres humilde, no sé, me gusta mucho cómo eres y te lo tenía que decir. Y muchas gracias. Es verdad que cuando lees un libro de alguien, que es como un poco como cuando escuchas a alguien en la radio, ¿no? Y de repente esa voz te envuelve, ¿no? O te enamora, ¿no? A mí me enamoró totalmente el libro de Mar, pero es que al conocerla a ella y descubrirla, pues enamoramiento doble.
y parece que esto es como una, ¿no?, una declaración de amor. Pues es una declaración de amor. Enamoramiento recíproco, porque me ha pasado como en Málaga, me quedaría 2 horas más contigo. Pero bueno, quiero terminar con este texto, casi al final, la página 275, que me encantó y además lo compartí cuando compartí que había leído tu libro, que dice: poco a poco yo también voy encontrando en el desenfreno lírico algo de consuelo y rumbo, pero me pregunto a quién le importarán las lágrimas de una madre en un mundo que se ha acostumbrado tanto a ellas que las considera redundantes. Qué bonito, qué brutal, cada párrafo es de enmarcar de este libro. Pero Mar, te toca terminar el podcast con ese mensaje que le quieres dejar a las malas madres. O sea, ¿qué te gustaría aquí que quedara en esta conversación? Algo que tú le quieras decir: oye, sentir esto, malas madres, lo que quieras. No, yo creo, y algo que he aprendido no solo de la escritura de mi libro, sino de la publicación, que hablaba de que las redes a veces nos llevan, pero a veces nos unen muchas cosas, y a mí me han escrito muchas madres, muchas mujeres, ¿no?, con las que he podido establecer diálogos sobre nuestras experiencias, que abracemos un poco nuestra monstruosidad, ¿no? Y nos abracemos en ello, porque al final, lo que decía, ¿no?, monstruosidad compartida es menos monstruosa, ¿no? Y que confiemos en la cultura, en los libros, en la cultura en general, como una forma también de encontrarnos. Qué bonito. Pues hasta aquí, malas madres. Yo no quiero decir nada más porque tengo los vellos de punta, y me encanta esto último que dice Mar, de cuando nos sentimos perdida, abracémonos y encontrémonos en lecturas como La historia de los vertebrados, que sé que os va a flipar, os va a encantar, y que estoy deseando que lo leáis y que nos contéis. A Mar y a mí nos contáis qué habéis sentido. Y así tenemos excusa pues para seguir haciendo esto, ¿sabes? Porque si os gusta mucho, pues de repente pues decimos: oye, que vamos a hacer un Zoom, un vino con... Imagínate, un vino con para hablar del libro y las que lo hayan leído, las malas madres. ¿Qué te parece, Mar? Genial. Aquí ya liándote en la próxima. Yo ya me dejo liar, encantadísima, vaya. Bueno, pues que ha sido un placer, que te deseo muchos éxitos en tu carrera, porque necesitamos leerte más, así que espero que lleguen muchos más libros. Un beso enorme, gracias. Un beso y muchísimas gracias, de verdad. Gracias.